Dios les bendiga, iglesia, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la incomprensibilidad de Dios. Es un atributo muy lindo porque nos habla del deseo de Dios de tener una relación con su creación. Y la Biblia nos da dos razones por las que Dios es incomprensible. Primero, porque Él es incognoscible y segundo, porque es inescrutable. Dos palabras grandes, ¿qué significan? Primero, Dios es incognoscible, es decir, de que Él es imposible que el hombre conozca a Dios por su propia cuenta. No me refiero a que el hombre es pecador y por eso no quiere conocer a Dios, eso es obvio, Romanos 3. Me refiero a la realidad de que Dios es un espíritu invisible y entonces el hombre no puede saber nada acerca de Dios, al menos de que Dios se lo revele. Juan 1:18, un versículo famoso: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hombre no puede ver ni conocer a Dios por sí mismo, y por eso Dios envió a su Hijo para poder revelarnos quién es y así conocerlo. Entonces, aunque es imposible que el hombre conozca a Dios, ya que Dios es invisible para el hombre, Dios en su gran bondad se comunica con el hombre, se reveló al hombre para poder tener una relación con él. Es lindo pensar en eso, que nuestro Creador quiere interactuar con nosotros. Y obviamente es aún más lindo cuando pensamos que el medio principal que Dios se ha dado a conocer es por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos revela que el Dios, que es 3 veces santo, buscó y salvó a una creación caída que no quiso conocerlo a Él. Es decir, hubiera sido lindo si Dios revelara o se revelara a una creación deseosa de conocerlo, pero Dios muestra su gran amor para con nosotros en que siendo pecadores y enemigos con Él y sin el deseo de conocerlo, Cristo murió por nosotros para curarnos de nuestro pecado y darnos el deseo de conocerlo. Esta verdad es importantísimo e importante por otras razones también. El hecho de que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos saber nada acerca de Dios, al menos de que Dios lo revela. Esa verdad nos informa que cualquier intento de formular ideas acerca de Dios aparte de su revelación siempre resulta en idolatría. ¿Me explico, no? Si piensas algo acerca de Dios y la fuente de lo que piensas no es este libro, eres por definición idólatra y estás creando ideas acerca de Dios, formando a un Dios a tu propio gusto. Salmo 50, versículo 21, Dios dice: pensaste que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé. Entonces, hermano, nunca digas: yo creo que Dios es. No, esas son las palabras de un idólatra. Siempre debemos decir: Dios dice que es. Y luego citar capítulo y versículo. Bueno, hay una segunda razón de por qué no podemos comprender a Dios. Y es porque Él es inescrutable. Es decir, nuestras mentes finitas y limitadas no tienen la capacidad de conocer todo acerca de Dios. Cualquier revelación que Dios nos da, aunque es verdadera, aunque es hermosa, solo es capaz de ofrecernos una edición parcial de su majestad, porque Él es demasiado grande para que nosotros lo entendamos. Nuestras mentes son demasiado pequeñas. El Salmo 145, versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable o insondable. Y esto nos humilla un poco, el saber de que hay un límite de nuestra comprensión. Podemos conocer, podemos saber muchísimo, y todo lo que sabemos de Dios es increíblemente hermoso.
pero nunca debemos imaginar que podemos llegar a tener un entendimiento completo. Aún en la eternidad sin pecado, no entenderemos totalmente a nuestro infinito Dios. Es imposible. Entonces, nos toca descansar que hay cosas secretas que pertenecen a Jehová. Deuteronomio 29:29, facetas de su carácter y de su plan que simplemente no podemos entender. Dios no tiene la obligación de explicarnos, ni podríamos entenderlo aunque lo hiciera. Nos toca humillarnos y reconocer nuestro límite, dando gracias a Dios por la hermosa revelación que nos ha dado, pidiendo ayuda para obedecerla, para su gloria. Me refiero a su palabra, me refiero a la Biblia. Ahora, una última observación. Si Dios es inescrutable, como la Escritura bien lo dice, entonces debemos dar por asegurado que habrá paradojas en la Biblia. Una paradoja es una verdad que no podemos comprender por completo. Por ejemplo, que Dios es un solo ser en tres personas, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, que Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable. No comprendemos esas verdades y es de esperarse. ¿Por qué? Porque si Dios y sus caminos son inescrutables, no vamos a poder entender todo. Y en lugar de tratar de simplificarlas para meterlas en nuestra mente, como lo hacen los herejes, debemos descansar en la perfecta sabiduría de Dios, confiando que aunque nosotros no somos capaces de entender, Él en su infinitud sí entiende todo, porque su entendimiento es, dice Isaías, no hay quien lo alcance. Isaías 40. Nuestro Dios, hermanos, es incomprensible. Así que no nos afanemos en buscar una respuesta a todo lo que nos sucede. Descansemos, confiemos en Él. No nos afanemos por intentar saber el porqué de todas las cosas. Descansa en su presencia. Habita bajo sus alas. Celebra la hermosura de su gloria y de su magnificencia. A nosotros solo nos queda aceptar su perfecta voluntad, obedecer su palabra, confiar que Él tiene el control de nuestra vida. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.